Lo que vas a saber a continuación es un top diferente. Estos son los más grandes exponentes en la historia de los 7 pecados capitales. Abróchate el cinturón, porque estos son los 7 pecadores más grandes en la historia de la humanidad. La ira. La persona que mora en este lugar es un viejo conocido nuestro. Pero el caso es que, luego de revisar decenas de casos históricos de personas iracundas, personas dadas a la furia y a la cólera, no pudimos encontrar un ejemplo más grande que Iván IV, de Rusia, llamado por su temible ira, Iván el Terrible. Su temperamento se encendía fácilmente por cualquier detalle menor, desahogando sus frustraciones torturando animales. Arrojaba perros al vacío desde las almenas del Kremlin, para observar su dolor y su agonía, algo que despertó la crítica de los llamados boyardos de Moscú. Iván, furioso, los convocó un día de invierno, los reprendió por criticarle y anunció que, para dar el ejemplo, castigaría a uno de sus cabecillas. A una señal suya, un grupo de esbirros apresó al príncipe Andrei Suisky. Ante una multitud de habitantes de Moscú, el príncipe fue arrojado a una jauría de perros hambrientos que lo despedazaron. Cuando se enfurecía con su pueblo debido a cualquier noticia desagradable que le llegaba, cerraba las plazas y soltaba osos salvajes para que atacaran a la gente. Se dice que, también por ira, incendió Moscú en varias ocasiones, echándole la culpa a los nobles para que el pueblo los linchara. Ahogaba a sus enemigos personalmente con sus manos en el agua helada del río y, en un arrebato de ira, cometió el acto más abominable que puede cometer un hombre. Presa de la furia, en el marco de una discusión, Iván atacó y asesinó a su propio hijo, acción que fue inmortalizada en una pintura. Iván el Terrible fue, sin dudas, el regente más iracundo de la historia. Gobernó con ira, vivió con ira y, presa de esa ira, murieron miles de personas. Entre iracundos, él es el número 1. La gula. Charles Domery fue un militar polaco. Creo que luego de escuchar los hechos sobre su vida, te quedarán pocas dudas de que fue no solo la persona más glotona y voraz del mundo, sino que definitivamente dejó la vara tan alta que será difícil de superar. ¿Tú eres glotón? Escucha esto. Mientras estuvo alistado en el ejército de Prusia, que se enfrentaba a Francia en la guerra de la Primera Coalición, Domery notó que las raciones de alimentos para los prusianos eran insuficientes. Así que desertó para incorporarse al ejército revolucionario francés a cambio de comida. Tenía un hambre voraz. Durante su permanencia en las filas francesas, comía cualquier alimento que estuviera a su alcance. Cuando las tropas estaban estacionadas cerca de París, existe el testimonio de que Domery llegó a devorar 174 gatos en un año y, aunque no le gustaban los vegetales, podía ingerir entre 1 y 2 kilogramos de césped al día si no había otro tipo de alimento. Inclusive, mientras servía en la fragata francesa Hoche, intentó comerse la pierna de un miembro de la tripulación, amputada por un cañonazo, antes de que uno de sus compañeros lo impidiera. A él todo le venía bien, desde un manjar hasta una rata, desde una hebra de pasto hasta una pierna humana. Si se podía masticar y tragar, Domery lo quería. Su caso atrajo la atención de la institución encargada de los servicios médicos de la Marina Real Británica en el siglo XVIII. Esta realizó un experimento con él. A las 4 de la madrugada del día acordado para la prueba, un 17 de septiembre de 1799, despertaron a Domery y le dieron de comer 2 kilogramos de hígado crudo de vaca, el cual ingirió sin vacilar. A las 9:30 de la mañana, le proporcionaron 2 kilogramos de carne de res cruda, 12 velas de cebo largas, que en total pesaban 453 gramos, y una botella de porter, los cuales devoró y bebió en su totalidad.
Casi 4 horas después, a la 1 de la tarde, Dowmey comió otra porción de 2.26 kilogramos de carne de res, otros 453 gramos de velas y 3 botellas largas de porter. En el transcurso del experimento no defecó, orinó ni vomitó. Su pulso permaneció estable y no mostró cambios en su temperatura corporal. Tras su regreso a su alojamiento a las 4:15 de la tarde, una vez finalizado el experimento, se lo describió como particularmente animado. Dowmey bailó, fumó su pipa y bebió una botella más de porter. La ansiedad con la que devora su carne de res asemeja la voracidad de un lobo hambriento que arranca la carne y la traga con glotonería canina. Para lubricar su garganta, ingiere de 3 bocados la grasa de las velas. Si no hay otra opción, es capaz de comer grandes cantidades de patatas o nabos crudos. Si la gula es un pecado, en el infierno lo deben estar lamentando, ya que probablemente mantener satisfecha el alma de Dowmey les debe estar dejando en la ruina. En el pecado de la gula, él es el número 1. La soberbia. Para comprender el grado de soberbia de los últimos 3 gobernantes de Corea del Norte, abuelo, hijo y nieto, respectivamente, basta compararlos con algunos de los déspotas más narcisistas y megalómanos de la historia. El culto a la personalidad de los Kim supera, y por mucho, el culto que se rindió en Rusia al mismísimo Joseph Stalin. De hecho, supera el culto a la personalidad que se rindió en China a Mao Zedong. Podemos ir más lejos aún y decir que se rinde más culto a la personalidad de estos 3 líderes en Corea del Norte, que el que se rindió a los antiguos emperadores romanos o japoneses. Corea del Norte está gobernada bajo una religión oficial en la cual el abuelo del actual gobernante, Kim Il-sung, fue considerado un dios. Su hijo, Kim Jong-il, fue considerado el hijo de Dios, y su nieto, el actual gobernante, Kim Jong-un, es llamado la última encarnación de Dios, apodado el Sol Brillante. Poco después de que el nuevo líder llegara al poder, una señal de propaganda de 560 metros de largo fue erigida en su honor cerca de un lago en la provincia de Ryanggang. El cartel, hecho con la finalidad de ser supuestamente visible desde el espacio, decía: «Viva el general Kim Jong-un, el Sol Brillante». En 2013, el Partido de los Trabajadores de Corea enmendó los 10 principios para el establecimiento de un sistema ideológico monolítico, que en la práctica sirven como la autoridad y el marco jurídico primario del país, para exigir obediencia absoluta a Kim Jong-un, a semejanza de los 10 mandamientos del judeocristianismo. El tío de Kim Jong-un, Han Son-tak, fue ejecutado el 12 de diciembre de 2013. Su muerte fue atribuida, en parte, por socavar el culto a la personalidad de Kim. Los generales que lo acompañan deben anotar, y esto lo habrás visto en infinidad de videos, cada una de sus palabras durante un discurso. De lo contrario, este líder absolutamente soberbio interpreta que no le están prestando atención y los manda a ejecutar. Frecuentemente, cuando el mundo no le presta atención, realiza pruebas nucleares para, desde su empobrecido país, aterrorizar al mundo entero y posicionar a Corea del Norte como una supuesta potencia militar. Kim es tan soberbio que, siendo el líder de una nación subdesarrollada, se atrevió a colocar misiles apuntando a territorio estadounidense, mostró el plan en un mapa y lo difundió por todo el mundo, con el fin de hablar cara a cara con una de las principales potencias mundiales. En Corea del Norte, está prohibido llevar el mismo corte de pelo que él, lo cual nos da una idea del grado de soberbia que maneja este individuo. En 2015, al finalizar el periodo oficial de luto de 3 años por la muerte de su padre, Kim Jong-il, Kim Jong-un ordenó la construcción de nuevos monumentos con su propia imagen en cada condado de Corea del Norte. También se ordenaron renovaciones extensas al Palacio Memorial de Kunsusan. Según The Daily Telegraph, los analistas afirman que la orden de erigir más estatuas a la familia Kim será una pesada carga financiera para una economía
que ya está luchando debido a años de mala administración y sanciones internacionales. La imagen de este ególatra es omnipresente en las calles y villas de su país. Las religiones han sido prohibidas en Corea del Norte, excepto el culto a su personalidad. En esto, han ido un paso más allá que los grandes déspotas de todos los tiempos, porque para Kim Jong-un no se trata de que él es igual a Dios, sino de que no existe otro Dios más que él mismo. No tolera competencia alguna en cuanto a la rendición de culto se refiere. Entre déspotas soberbios, él es el número 1. La lujuria. Era una época con una moral decadente y tremendamente permisiva, tanto que haría parecer conservadoras incluso a las mentes más progresistas de la actualidad. Hablamos de la antigua Roma, y sin embargo, la escandalosa reputación de la emperatriz Valeria Mesalina se destaca. Fue considerada la mujer más promiscua y libertina de la antigua Roma, y por extensión, de toda la historia. Mesalina fue la tercera esposa de Claudio, el emperador que extendió el dominio romano en el norte de África e hizo de Gran Bretaña una provincia. Un artículo de la BBC menciona que se la recuerda no solo por sus intrigas para aferrarse al poder, sino también, y sobre todo, por su apetito sexual. Tanto así que su historia aparece en la enciclopedia Historia Natural de Plinio el Viejo, escrita en el 77 después de Cristo. Como evidencia científica de que los humanos son los únicos animales sexualmente insaciables. Según Plinio el Viejo, Mesalina demostró su incomparable lujuria al competir con la prostituta más famosa de Roma para ver quién de las dos podía acostarse con más hombres en 24 horas. La emperatriz Mesalina superó a la mayor de las prostitutas, después de continuos encuentros sexuales día y noche, alcanzando el 25º acto. Las orgías que organizaba y lideraba Mesalina varios días a la semana eran célebres en todo el imperio, y en ellas se entregaba a sus impulsos sexuales con hombres, mujeres de todas las ciudades y razas, e incluso con animales. Descrita como bella, con cabello negro azabache, caderas sensuales y una sonrisa que enamoraba a cualquier hombre, fue protagonista de escritos como el del poeta Décimo Junio Juvenal, del siglo I y II. En una de sus sátiras, Juvenal la llamó prostituta imperial. Juvenal cuenta que, apenas el marido de Mesalina se quedaba dormido, ella salía del palacio con una peluca rubia para esconder su identidad, e iba a un burdel, pues prefería un lecho barato a la cama real. Allí, se acostaba con clientes hasta que el proxeneta del lugar la obligaba a irse, exhausta, pero no saciada. Durante siglos, su supuesta promiscuidad y desenfreno sexual han inspirado novelas, óperas y hasta películas. En cuanto a la lujuria, la emperatriz Mesalina es, por lejos, la número 1. La pereza. La pereza es un pecado mucho más difícil de medir que el resto. Tenemos el célebre caso de Diógenes, quien, visitado por Alejandro Magno mientras estaba echado en el suelo sin hacer nada, al ser consultado sobre cuál era su deseo más grande en la vida, simplemente le pidió a Alejandro que no le tapara el sol, pues le daba pereza moverse. Pero lo cierto es que al menos podemos saber quién es el hombre más perezoso del mundo en la actualidad. Hoy día, sin sombra de duda, ese título pertenece a Sarkopejnović, un ciudadano de Montenegro, considerado uno de los países con la gente más perezosa del mundo. En Montenegro, se organiza una competencia anual para determinar quién es el más vago. En la 12ª edición del evento, Sarkopejnović batió el récord al estar 60 horas, es decir, más de 2 días, sin hacer absolutamente nada. Esto lo convirtió virtualmente en la persona más perezosa del mundo. Según se detalló, los concursantes deben mantenerse recostados sobre sus mantas durante el mayor tiempo posible y, en caso de levantarse, pierden. Por eso, son alimentados mientras se mantienen boca arriba y solo pueden ir al baño una vez cada 8 horas. Luego de recuperarse del esfuerzo, entre comillas, Pejanović realizó declaraciones y señaló:
No fue difícil, créanme, ni siquiera calenté. Eso sí, tras sus declaraciones se sintió fatigado de haber hablado y se disculpó para ir a echarse una buena siesta. El premio fue de 350 euros, lo cual le vendrá muy bien a Pejanovic, ya que, como imaginarás, no tiene trabajo. Entre perezosos, él es el número 1. La envidia. Su mujer se había cansado de él y parecía llevar una vida muy diferente a la suya. Ella era exitosa y feliz. Él, un fracasado y un amargado. Ella le comunicó su intención de divorciarse. Él podía haberse dedicado a reconstruir su vida y ser feliz, como su ahora exmujer, con la cual tenía 2 hijos. Pero, como confesaría más tarde a la policía, en el marco de un caso policial que conmocionó a la opinión pública española: si yo no tenía a mis hijos, ella no los tendría tampoco. Si yo no era feliz, ella tampoco lo sería. La envidia tomó el control de la vida de José Bretón Gómez, y esa envidia lo llevó a cometer el más atroz de los actos: el asesinato premeditado de sus propios hijos. Para ejecutar su plan, Bretón decidió que el lugar más seguro sería la finca de sus padres, situada en el polígono de Las Quemadas, conocida como Finca de las Quemadillas, en Córdoba, España. El día elegido fue el 8 de octubre de 2011, aprovechando que ese fin de semana estaría a solas con sus hijos. La historia de José Bretón ha inspirado un sinfín de programas, libros y artículos en España debido a la frialdad con la que procedió y porque fue un crimen motivado no por la ira, ni por alguna pasión, sino simplemente por la envidia. Nos recuerda que la envidia nos hace capaces de cometer los actos más terribles. Entre envidiosos fracasados, José Bretón Gómez es el número 1. La avaricia. Fue la mujer más inmensamente rica de su tiempo, ni más ni menos que en la llamada época dorada de Estados Unidos, y fue, posiblemente, una de las mujeres más ricas de la historia. Se trata de Hetty Green, conocida como la bruja de Wall Street debido a su austeridad extrema. A pesar de ser millonaria, vivía casi como una mendiga y se negó a pagar un tratamiento médico para su hijo, lo que llevó a que le amputaran una pierna. Se negaba a pagar $150 por una cirugía y, en su vejez, sufrió múltiples derrames cerebrales, negándose a recibir atención médica. Si hay una persona que representa la avaricia, Hetty Green es, sin duda, la número 1. Si el video te gustó, agradecería mucho que le des pulgar arriba y que comentes algo, nos encanta leerte. Te deseo buenas noches.